tardes a todos y todas. Vamos a dar comienzo a la teoría de la unidad 3. Lo que vamos a ver en esta unidad es soluciones y solubilidad. Ya estuvimos dando vueltas un poco sobre estos conceptos en la unidad 1, donde definimos una solución como una mezcla homogénea de más de un componente, ¿sí? Porque si no, no sería una mezcla. Debo tener sí o sí más de un componente. Y ahora vamos a entrar un poquito en más detalle y vamos a definir determinadas cosas que resultan importantes para esta unidad. En principio, definir solubilidad es la cantidad máxima de soluto que se puede disolver en una cierta cantidad de solvente a una temperatura determinada. Recuerden que el soluto era aquel que estaba en menor proporción y el solvente el que estaba en mayor proporción. Dependiendo del estado de agregación de estos solutos y solventes, entonces yo tendré diferentes soluciones. Es decir, tendré soluciones en diferentes estados. Una disolución gaseosa, por ejemplo, es aquella que está formada por un disolvente gaseoso y un soluto gaseoso. Era el ejemplo que habíamos visto del aire, ¿sí? En donde el solvente era el nitrógeno y el soluto los otros gases, entre ellos el oxígeno que está en un 21% aproximadamente. Luego puedo tener, por ejemplo, un gas disuelto en un líquido, como es el caso de las gaseosas, el dióxido de carbono disuelto en agua. Un líquido en un líquido, como es el vinagre, ¿sí? Esto es una solución, también se lo conoce como el nombre de disolución, ¿sí? Puedo yo nombrarlo como solución o disolución, es lo mismo. Entonces, volviendo al ejemplo del vinagre, el vinagre es una solución de ácido acético al 5%. Ya veremos qué significa esto del 5%. Luego puedo tener, por ejemplo, sólidos disueltos en líquidos, y esto es un ejemplo, por ejemplo, de los océanos, las sales disueltas en el agua. Una amalgama, como puede ser mercurio en oro, a donde tengo un soluto líquido y un solvente sólido, ¿sí? El mercurio es líquido, el solvente es sólido. Y por último puedo tener una aleación que también es una mezcla homogénea de dos sólidos. Por ejemplo, estaño en cobre. Entonces lo que nosotros vamos a ver es cómo varía esta solubilidad de acuerdo a determinadas variables como pueden ser la presión y la temperatura, y lo vamos a analizar para el caso de sólidos y gases disueltos en líquidos. Esto lo hacemos así porque a lo que ustedes más se van a encontrar, se van a enfrentar, y por lo tanto, bueno, lo vamos a orientar a eso. Comencemos entonces con los factores que afectan la solubilidad de un sólido en un líquido. Acá lo que pueden observar es una curva de solubilidad en donde se representa la solubilidad en gramos sobre litro en función de la temperatura, ¿sí? Le faltan las comas a esto, pero lo que tienen que ver es que yo lo que tengo aquí es una sal, ¿sí? En donde puedo observar que a mayor temperatura puedo disolver mayor cantidad de esa sal, de nitrato de potasio. Y esto, que ahora yo se los muestro en una gráfica, es intuitivo. Como ya lo charlamos anteriormente en el seminario 1, ustedes pueden disolver mayor cantidad de azúcar en un café caliente que en un café frío, ¿sí? Por lo tanto, en general, porque hay excepciones, en general, la solubilidad de sólidos aumenta con el incremento de la temperatura. Es decir, a mayor temperatura, mayor solubilidad, ¿sí? Hablándolo mal y pronto, diría, bueno, a mayor temperatura puedo disolver mayor cantidad de soluto en la misma cantidad de solvente, ¿sí? Entonces, esta curva a mí me permite establecer puntos
en donde yo puedo definir el sistema en esos puntos. Por ejemplo, todos los puntos que están sobre la curva son puntos de saturación, ¿sí? Fíjense lo que dice aquí. Cuando una solución presenta la máxima cantidad de soluto permitido según la temperatura, se dice que esa solución está saturada. Es decir, que a esta temperatura que tengo aquí, la máxima cantidad de soluto que yo puedo tener es esta que tengo acá. Siempre hago una extrapolación, ¿sí? Entonces yo podría disolver, acá faltan las comas, pero véanlo de esta manera, por ejemplo, 200 gramos en 1 litro, ¿sí? Ahora, si la disolución está sobresaturada, ¿qué es lo que voy a tener? Es aquella solución en donde tengo una mayor cantidad de soluto que la solución saturada a determinada temperatura. Ahora ustedes me podrán decir, bueno, pero profe, me dijiste recién que la solución saturada es la que tenía la mayor cantidad, la máxima, y ahora me estás diciendo que la sobresaturada puede tener un poco más. Sí, la sobresaturada puede tener un poco más, pero el sistema es tan inestable que con una simple agitación, ¿sí? O con el pasar del tiempo, eso que estaba disuelto, ese soluto que estaba disuelto, enseguida comienza a precipitar, ¿sí? Esto es un ejemplo. Acá lo que ven son las estalactitas y estalagmitas. Estas estalactitas y estalagmitas se producen como parte de un proceso de sobresaturación, ¿sí? Se forman soluciones sobresaturadas de estas sales y como son inestables empiezan a precipitar y lo hacen desde el techo hacia el piso, ¿sí? Formando esto que vemos aquí. Cuando lo hacen del piso hacia el techo van hacia arriba. También tengo otros dos puntos más. Voy a tener el punto diluido y el punto concentrado, ¿sí? Si estoy lejos del punto de saturación a esa temperatura, voy a decir que estoy en una situación diluida, estoy diluido. Cuando estoy cerca del punto de saturación, estoy concentrado. Muchas veces, por ejemplo, cuando compran un jugo en polvo, ¿sí? Y ustedes le van agregando agua, si le agregan muy poca agua para el sobre, suelen decir que está puro. En realidad no está puro, el término correcto no es puro, sino que el término correcto es concentrado. Sí, tengo mucho polvo disuelto en poco volumen de agua. Ahora, si yo me paso con el agua, ¿sí? Entonces lo que voy a decir, que ustedes suelen decir está aguado o está aguachento, en realidad está diluido, ¿sí? Es importante que en química vayamos poniéndole nombre a todo, ¿sí? Cada cosa con su nombre. Entonces, aquí ya estuvimos hablando de sólidos, sólidos en líquidos, y definimos los puntos de la curva, ¿sí? En la curva, saturación, ¿sí? Por ejemplo, para esta temperatura, me voy a parar acá. Para esta temperatura, aquí, saturación. Para esta temperatura, saturación. Por encima, sobresaturación. Muy por debajo, solución diluida. Y muy cerca, solución concentrada, ¿sí? Ahora pasamos a los gases, ¿sí? Factores que afectan la solubilidad de un gas en un líquido. Acá notamos algo diferente. El comportamiento es al revés. A mayor temperatura, menor solubilidad, ¿sí? Acá Frank me lo dice. En general, la solubilidad de los gases disminuye con el incremento de la temperatura, es decir, a mayor temperatura, menor solubilidad. Seguramente han oído hablar de la cura para el mal de ojo, donde ponen un vaso con agua en la mesita de luz y si al otro día ese vaso apareció con burbujas, entonces era que estaban ojeados.
Y en realidad esto es toda una mentira, ¿sí? Lamento comunicarles si creyeron que estaban ojeados, porque en realidad lo que está pasando ahí es que el gas que estaba disuelto a la noche, que hace frío, ¿sí? Cuando fue amaneciendo la temperatura aumentó, entonces ese gas que estaba disuelto, ya con el aumento de la temperatura dejó de estarlo. ¿Y qué pasa cuando un gas que está disuelto deja de estarlo? Se va. ¿Y cómo veo que se va un gas? Con burbujas. Entonces claramente yo voy a ver burbujas en el agua, pero eso se debe no a que estoy ojeado, sino que hubo un aumento de la temperatura. Bien, ahora vamos a analizar también el efecto de la presión. ¿Sí? Fíjense que para sólidos en líquidos este efecto no lo analizamos y eso tiene que ver con el hecho de que no afecta demasiado, pero sí para gases. Para gases es muy importante este efecto y tiene que ver con que un aumento en la presión favorece una mayor proximidad de las moléculas del gas en el líquido, aumentando de ese modo la solubilidad. ¿Sí? Entonces, a mayor presión, mayor solubilidad. ¿Sí? Y esto también lo pueden ver intuitivamente. No sé si alguno de ustedes tiene en su casa una para hacer soda manualmente, no la compra hecha, sino que la hace con la garrafa. Ahí lo que están haciendo es darle gas a presión, ¿sí? A la garrafa. Entonces están solubilizando gas en el agua, dióxido de carbono en el agua, como consecuencia de un aumento de la presión. Entonces, a ver, para pensar un poco, ¿por qué si beben una gaseosa a una temperatura mayor a la ambiental, el sabor parece distinto? ¿Sí? ¿Y qué le sucede a una bebida expuesta al sol? Y bueno, estas dos se contestan con lo mismo, ¿sí? Es lo mismo que tomar, ¿por qué la cerveza es más rica cuando está fría? ¿Por qué? Porque tiene mayor cantidad de gas disuelto, ¿sí? Cuando está fría tengo mayor cantidad de gas disuelto y por lo tanto el sabor es más rico. Si la dejo al sol va a perder el gas. ¿Qué es la enfermedad del buzo? ¿Sí? Esta enfermedad del buzo o síndrome de descompresión lo vamos a ver con detalle en el seminario. No me voy a detener ahora a explicarlo. Si pueden, por favor, lean algo. Es un síndrome bastante interesante, ¿sí? Que tiene que ver con esto que se suele decir de no vayan a bucear y volar el mismo día. Sigo y después en el seminario lo vemos. Esto también, se las dejo pensando, es una pregunta que también tiene que ver con todo esto y la vamos a resolver bien en el seminario, pero ¿cuáles son los problemas medioambientales que se producirían si una industria vierte efluentes calientes en la vera de un lago? ¿Qué podría pasar? ¿Sí? Nos vamos a suponer que lo que vierte es agua, agua limpia, pero está caliente. ¿Sí? Es agua limpia que está caliente. ¿Qué podría pasar? Piénsenlo. Entonces llegamos a la definición de unidades de concentración. A ver, ¿por qué es necesario definir unidades de concentración? Y para ustedes es muy importante. Ustedes van a estar en una industria, ¿sí? O en un lugar determinado, un ámbito laboral, en donde van a tener que determinar si la exposición, por ejemplo, de los empleados, de los trabajadores a un determinado químico es correcta o no es correcta. Y para esta determinación de la exposición no solamente van a tener que ver esto de, bueno, de cómo lo hacen en cuanto a los CPP y demás, sino que lo que van a tener que ver es que no se supere una determinada concentración de ese químico. Supónganse que estamos hablando
de un químico volátil, ¿sí? Un químico de un punto de ebullición bajo. Entonces, bueno, ustedes quieren asegurarse, por ejemplo, que los trabajadores no se lo estén respirando y para eso van a censar, van a medir o van a mandar a medir la concentración de esa sustancia en el aire. ¿Sí? Porque imagínense que no es lo mismo que yo tenga 2 gramos de un contaminante en una habitación chiquita que 2 gramos de un contaminante en una habitación inmensa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí lo que va a variar, ¿sí? Es el volumen de la habitación y como consecuencia va a variar la concentración. En los manuales y en las tablas ustedes van a ver concentraciones. ¿Sí? Y estas concentraciones entonces no son más que cantidades de solutos que están disueltas en un solvente. Podemos tener concentraciones que son físicas o concentraciones que son químicas, ¿sí? Unidades físicas y unidades químicas. Todas estas concentraciones, todas estas unidades van a expresar o representar la cantidad de una sustancia disuelta en la otra. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Las físicas no van a depender de la identidad del soluto. Las químicas sí lo van a hacer. Va a depender de quién sea el soluto, de qué sea ese soluto. Cuando hagamos las cuentas y las definiciones van a entender qué significa. Entonces veamos lo que son las unidades físicas. Las unidades de concentración física son estas tres. Porcentaje masa en masa se define como los gramos de soluto presentes en 100 gramos de solución. Porcentaje masa en volumen se define como los gramos de soluto presentes en 100 mililitros de solución. Porcentaje volumen en volumen se define como los mililitros de soluto presentes en 100 mililitros de solución. Fíjense que todos me definen una cantidad de soluto, ya sea en gramos o mililitros, expresada en una cantidad determinada, ¿sí? Ya sea en gramos o mililitros, de solución. Aquí la que falta es partes por millón, ¿sí? Que la vamos a ver bien en el seminario. Así que bueno, por ahora me quedo con estas tres, la otra la definimos después. Pero veamos un ejemplo. Acá me dice, observando la etiqueta de este vino, calcula el volumen de alcohol en la botella. ¿Alguna vez se pusieron a pensar cuánto alcohol están tomando en la botella? Bueno, veamos. A ver, voy a poner el lapicito. Miren, acá tengo este dato. Estos dos datos son los que yo necesito para calcular lo que me está pidiendo. Por un lado tengo 14,5% volumen en volumen. Es importante que yo pueda definir qué significa este 14,5% volumen en volumen. Para eso tengo que conocer la definición. Está acá. Se define como los mililitros de soluto presentes en 100 mililitros de solución. Entonces fíjense esto, chicos y chicas, que a medida que yo tengo 14,5% volumen en volumen, me está diciendo que yo tengo 14,5 mililitros de alcohol en 100 mililitros de solución. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el volumen de la botella? 750. ¿Cómo sería la regla de 3? Y esto es muy importante. Toda esta unidad se resuelve con regla de 3. Es importante que todo lo intenten razonar con regla de 3. Entonces, si en 100 mililitros, de solución, que lo voy a abreviar como SC, tengo 14,5 mililitros de alcohol, ¿sí? Le pongo soluto para no escribir alcohol, soluto.
Entonces, en 750, aquí, 750 mililitros de solución, ¿cuánto voy a tener? Voy a tener 750 por 14,5 dividido 100. Me voy a buscar la calcu, así. 750 por 14,5 dividido 100. 108,75, ¿sí? 108,75 mililitros. Fíjense que en estos problemas yo les puedo dar la concentración y ustedes calculan el volumen de soluto, por ejemplo, o les puedo dar los volúmenes de soluto y solvente o soluto y solución y ustedes calculan la concentración. ¿Qué pasa con las unidades de concentración químicas? Tenemos dos. Tenemos la molaridad, ¿sí?, que se define como los moles de soluto presentes en un litro de solución, y la molalidad con L, que se define como los moles de soluto presentes en un kilogramo de solvente. ¿Sí? Una se escribe con la M mayúscula y otra con la M minúscula. Entonces fíjense este problema. Calcule la molaridad M grande de una solución formada por 10 gramos de cloruro de sodio en 450 mililitros de agua. ¿Qué pasa? Cuando yo agrego sal al agua, el volumen del solvente no cambia demasiado, ¿sí? Ustedes pueden hacer la prueba. Tienen un vasito con agua, le agregan un poco de sal, el volumen del agua no va a cambiar mucho. Entonces, este volumen, que es del agua y es el solvente, lo vamos a aproximar al volumen de la solución, ¿sí? Decimos que el volumen del solvente es aproximadamente el volumen de la solución. Entonces, yo lo que tengo como dato del soluto es que tengo 10 gramos y el soluto es el cloruro de sodio. Ahora, lo que me pide a mí el problema no es gramos, sino es moles. ¿Cómo paso de gramos a mol? Bueno, con la masa molar, ¿sí? La masa molar, ¿cómo se calculaba? La masa molar del cloruro de sodio, tengo que agarrar la masa molar de sodio y sumarle la masa molar del cloro. Si van a la tabla van a ver que el sodio tiene 23 y el cloro tiene 35,5. Esto me da 58,5 gramos mol. ¿Sí? Entonces, a ver. Me dice, calcule la molaridad de una solución formada por 10 gramos de cloruro de sodio en 450 mililitros de agua. ¿Qué tengo que hacer? Primero tengo que fijarme en qué tengo y a cuánto lo tengo que llevar. Tengo 10 gramos y lo necesito pasar a moles. Entonces, ¿qué hago? Si 58,5 gramos de cloruro de sodio es un mol, entonces 10 gramos, ¿cuántos moles son? Esto me queda 0,17. Ahora, para yo calcular la molaridad, tengo que tener ¿qué cosa?
tengo que tener los moles, que ya los tengo. Perdón, estoy de acá arriba. Esto es molalidad. Esto, los moles, que ya los tengo. Y además tengo que tener 1 litro de solución. 1 litro de solución. 1 litro. ¿Qué cantidad de solución tengo? Tengo 450 mililitros. Entonces, ¿cómo hago la cuenta? Si en 450 mililitros, 450 mililitros de solución, tengo 0,17 moles, en 1000 mililitros, ¿sí? Recuerden que 1000 mililitros es 1 litro. 1000 mililitros, ¿cuántos tengo? X. Esto me da, ¿cuánto? Esto me da 0,38. Entonces, la concentración va a ser 0,38 molar. ¿Sí? Ahora, fíjense lo siguiente. Si acá en vez de cloruro de sodio hubiese puesto, por ejemplo, cloruro de potasio, la masa molar hubiese sido distinta y por lo tanto el resultado hubiese sido distinto. Eso significa que depende de la identidad. En las otras, en las físicas, como yo simplemente hablo de gramos, no me importa quién sea, si sea cloruro de potasio o es el cloruro de sodio. Pero aquí sí, porque yo necesito el dato de la masa molar para poder hacer los pasajes de gramos a mol. ¿Sí? Bien. Miren, acá lo que tienen es curvas de solubilidad, como leímos al principio, en donde están amontonadas, tenemos curvas para sólidos y para gases. Entonces dice, observa el comportamiento general de la solubilidad de gases y sólidos en un líquido. Bueno, a ver, fíjense que acá tenemos temperatura y acá tenemos soluto por cada 100 gramos de agua. Veamos, sólidos. Sólidos, tenemos este, tenemos este, tenemos este, tenemos el cloruro de sodio, tenemos este, ¿sí? Todos estos que marqué son sólidos. El cloruro de amonio también. Y el yoduro de potasio también. ¿Qué pasa? ¿Qué vemos en todos? A mayor temperatura, mayor solubilidad. ¿Sí? Se observa el comportamiento general. ¿Qué observa respecto a la curva de solubilidad de cloruro de sodio? Bueno, miren, tiene una pendiente que es muy chica. Aumenta un poquito, pero en comparación con los otros sólidos, esto no aumenta sustancialmente, ¿sí? No cambia tanto la cantidad de cloruro de sodio que yo puedo disolver con el aumento de la temperatura. ¿Cuántos gramos de esta sal contiene una solución saturada a 80 grados Celsius? Bueno, a ver, ¿qué miro? La temperatura está acá abajo, 80 está acá. Esta sal se refería al cloruro de sodio. Entonces, ¿qué hago? Extrapolo, subo, 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 me choco con el punto en la curva y voy hacia el otro lado. Cuando yo me choco con el punto, más o menos está acá. Estamos más o menos en 40 y por lo tanto tengo 40 gramos de la sal disueltos a 80 grados Celsius, ¿sí? En los 100 gramos de agua. Bien. Acá tenemos otra curva de solubilidad también con ejercicios. Me dice, calcule la masa de sólido que precipita si se prepara una solución saturada
de clorato de potasio a 70 y se la enfría hasta 10 grados Celsius. A ver, ¿cómo se entiende esa curva? Primero tengo que encontrar el clorato de potasio. Si recuerdan la unidad 2, si hablamos de clorato, estamos hablando de una oxosal, ¿sí? Entonces, y como tenemos el potasio aquí, estamos hablando de esta. Nos dice, calcule la masa de sólido que precipita. Si se prepara una solución saturada de clorato a 70, o sea, me paro en 70, subo, me choco con la curva 70 y se la enfría hasta 10. O sea, me paro en 10, subo, me choco con la curva en 10. La cantidad que voy a tener disuelta a 70 va a ser, sigo por esta línea, ¿no? Y más o menos 30. La cantidad que voy a tener disuelta a 10 va a ser más o menos, por acá, más o menos, no sé, pensemos, 3. ¿Sí? Entonces, si a 70 tengo disuelto 30 y a 10 tengo disuelto 3, el resto precipita. Entonces, ¿qué cantidad precipitó? ¿Sí? 27 gramos. Es decir, 30 menos 3. Muy bien. Calcule la concentración porcentaje masa en masa de una solución saturada de nitrato de sodio a 10. Bueno, localizo el nitrato de sodio. Estoy acá en 10, el nitrato de sodio está acá arriba. Entonces, más o menos va a ser este punto. Extrapolo, tengo 80. Tengo 80. Entonces, a ver, acá. Porcentaje masa en masa son los gramos de soluto disueltos en ¿qué cantidad era? ¿Se acuerdan? En 100 gramos de solución. Acá el agua es el solvente, de modo que gramos de solución tengo 180. ¿Sí? Recuerden que la solución está formada ¿por qué? Por la suma del soluto y el solvente. Es decir, si el soluto y el solvente están en gramos, o ambos están en gramos, o ambos están en volumen, los tengo que sumar. Entonces acá tengo 100 del agua, que era el solvente, SBTE, y ¿qué más? 80 de el nitrato, o sea, del soluto. Bien. Entonces, ahora, ¿cómo sería la regla de 3? Digo, si tengo 80 gramos de soluto en 180 gramos de solución, en 100 gramos de solución, ¿cuánto voy a tener? X. Entonces ahí me queda 100 por 80 dividido 180. Esto me queda 44,4. De modo que es 44,4% masa en masa. Bien. Ahora, ¿qué debo realizar? El 3. Calcule la concentración porcentaje masa en volumen. Veamos lo siguiente. Tengo porcentaje masa en volumen, es decir, que ahora lo que necesito es volumen de solución. Y yo lo que tengo son gramos de solución.
De modo que tengo que utilizar la densidad para poder pasar los gramos a mililitros. Los gramos, o sea, la masa, a volumen. ¿Qué digo? Si 1,2 gramos es un mililitro, 1,2 gramos de solución es un mililitro, entonces 180 gramos de solución, ¿cuánto es? Y esto me queda 180 dividido 1,2, 150. Y ahí va la otra cuenta. ¿Cómo defino yo el porcentaje masa en volumen? Como los gramos de soluto presentes en 100 gramos de solución. 100 mililitros de solución, digo, 100 mililitros. Entonces, ¿cómo sería la cuenta? Si yo tengo en 150 mililitros, tengo 80 gramos de soluto, en 100, ¿cuánto tengo? X. Esto me queda 100 por 80 dividido 150. 53,3. Entonces es 53,3% masa en volumen. ¿Sí? Y después tengo el cálculo de la concentración molar. La concentración molar la definía como los moles de soluto presentes en 1 litro de solución. Yo ya tengo volumen de solución, que son estos 150 que calculé acá. Lo que me queda calcular son los moles que representan estos 80 gramos del nitrato de sodio. Entonces, la masa de un mol de nitrato de sodio va a estar dada por 16 por 3 más 14 más 23. ¿Cuánto es esto? 16 por 3 más 14 más 23 me queda 85. 85, lo voy a escribir acá abajo, 85 gramos es un mol. Es un mol. ¿Cuántos gramos de soluto tenía yo? 80. Entonces va a ser un poquitito menos de un mol. Me va a dar 0,94. Ahora, estos moles, ¿en qué volumen los tengo y a qué volumen los tengo que llevar? Estos moles los tengo en 150 mililitros y los tengo que llevar a 1000 mililitros porque es definida en 1000, en 1 litro. 0,94. Entonces, en 1000 tengo X. Mil por 0,94 dividido 150. Esto me da 6,27. Entonces es 6,27 molar. Bueno, chicos y chicas, es bastante, es todo por esta teoría. Lo seguimos ejercitando en el seminario. Les dejo un fuerte abrazo y nos vemos.